Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, espero tu epifanía. Estamos en el tiempo de Palabra y Café, palabra para mis hijos, yendo a las cartas que escribió Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo y a Tito. Las dos cartas de Timoteo, o para Timoteo, y la carta a Tito, considerados por él, como lo hemos dicho, como sus hijos espirituales, cosa que llama la atención y es necesario que lo repitamos porque no viene de Pablo, viene del Señor. El Señor dijo: vayan, hagan discípulos, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Es decir, quienes seguimos a nuestro Señor Jesucristo estamos llamados, estamos comisionados por Él para ayudar a otras personas a llegar a Cristo, a conocer a Dios, a entregar su vida a Él y a crecer, a enseñarles a orar, a leer la Biblia, a tener comunión con el Señor, ayudarles a crecer espiritualmente. Mejor dicho, somos llamados a tener hijos espirituales, así como Pablo tuvo a Timoteo y a Tito. Somos llamados. Así que empiecen a orar si no lo han hecho, y si ya lo están haciendo, bendito sea el Señor. Empiecen a orar por aquellas personas a las que ustedes van a ayudarles a conocer del Señor. Obviamente que vamos a buscar a las personas que quieran hacerlo, porque hay quienes no. Hay quienes no. Recuerdo que tuvimos un vecino en casa que era bastante difícil. No voy a decir el nombre ni el apellido, pero Jonás y Lino saben. Y Raquel también. Un tipo que se burlaba de los evangélicos y les decía panderetas o aleluyas y toda la cosa. Ay, Señor. Entonces, a ese tipo de personas uno no les predica porque son burladores, ¿sí? Son irreverentes, son impertinentes, son necios. A eso así los llama la palabra del Señor, necios. O en este caso, idiotas. Así, ese es el término que sería traducido para ellos. Y lo peor es que ellos no saben. Entonces, pero bueno, a esos no. A los que sí quieren y tienen el corazón dispuesto, con ellos vamos. Después de lo que hemos dicho en cuanto a la batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, según el llamado que has hecho, que el Señor ha hecho sobre ti. Dice Pablo: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión de fe, por supuesto, delante de Pilatos. Capítulo 6 de la primera carta de Pablo a Timoteo, versículo 14. Yo te mando delante de Dios que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión. Refiriéndose Pablo en lo que le dice a Timoteo, que guarde lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, y en especial el mandamiento del amor. Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, porque en el amor se cumple la ley del Señor. Conocerán los demás que ustedes son mis discípulos si se aman. Ámense los unos a los otros. El amor es la manifestación de la palabra del Señor, del cambio del Señor en nuestros corazones. Amamos a Dios, lo respetamos; amamos al prójimo, lo respetamos. Según nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, y estaremos en el camino del Señor. Un café por eso, muy temprano. Pero entonces, dice Pablo: yo te mando delante de Dios que guardes este mandamiento sin mancha ni reprensión. Es decir, no te equivoques, o equivócate lo menos posible.
Y si hay algún error, que el error tuyo no sea intencional. Lo hemos dicho una y otra vez y lo repetimos. Esto es como los arqueros que lanzan la flecha a nivel profesional, a la diana, ¿sí? Entonces, la idea del arquero que compite profesionalmente es pegarle al centro de la diana, al blanco, y hacer un 10. Pero por mucho que lo intenta, por mucho que entrena y por mucho que él quiere pegarle al centro de la diana y hacer un blanco, hacer un 10, casi nunca lo hacen. Muy pocas veces lo hacen. La flecha cae en el 7, en el 6, y me dijo un arquero profesional: pastor, a veces ni a la diana le pegamos. Son tantos los nervios, las presiones y las cosas que aunque hayamos entrenado muchas veces, aunque seamos diestros y profesionales, cometemos unos errores garrafales que ni a la diana le pegamos. Entonces, el anhelo del corazón es guardar el mandamiento, pero por nuestra pecaminosidad muchas veces erramos al blanco. Aunque queremos hacer un 10 y pegarle al blanco, todas las circunstancias internas y externas nos hacen cometer errores. Esto no es una justificación, esto es una explicación. Que no debe ocurrir así, sí, pero ocurre. Y seguimos adelante. Pero Pablo le dice: mantente en esa lucha, en esa batalla, en esa pelea, saliendo adelante, peleando contra el mal que hay a veces en el corazón, dentro de nosotros, los deseos carnales, los deseos mundanos, la presión del mundo. Mantente peleando esa batalla hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14, espero que estén conmigo allí. Porque la palabra aparición es la que se traduce del término epifanías. Porque el término epifanía es un término transliterado del griego, no traducido, que en su traducción significa aparición, mostrarse, revelarse. Y viene aún desde la época, claro, de los evangelios, cuando se relata allí en Mateo que llegaron los magos de Oriente diciendo: hemos visto una epifanía del Señor y venimos a adorarle. Fueron los primeros gentiles, no judíos, paganos, que se convirtieron al Señor y creyeron o confiaron en Él. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de la Epifanía, o se celebra la Epifanía en aquellos tiempos de enero, con estas ceremonias que normalmente se hacen, por ejemplo, en Inglaterra, el 6 de enero, el sacerdote de la iglesia anglicana ofrece en su ceremonia oro, incienso y mirra, celebrando la Epifanía del Señor. Entonces, es la aparición. Pero aunque se refiere, por un lado, a aquella primera aparición, a aquella primera llegada del Señor, también se refiere a cuando el Señor habrá de manifestarse, ¿sí? De hacer su epifanía de nuevo, en poder y gloria, como se testifica que el Señor Jesucristo en Mateo 24, a Pablo en 1 Tesalonicenses 4 y por supuesto Juan en Apocalipsis y otros más. ¿El Señor tendrá su epifanía de nuevo? Sí, Señor, en poder y gloria, ¿cómo no? Entonces Pablo dice: mantente fiel, peleando la buena batalla, no dejando de contaminarte ni de contagiarte con el mundo, saliendo adelante. Las cosas no son fáciles. Es una batalla de la fe. Si tú quieres mantenerte en el camino, vas a tener que pelear contigo mismo primero, porque llevamos por dentro deseos no muy buenos, que nos inclinan a hacer cosas no muy buenas. Y tenemos que pelear primero con nosotros mismos, con el mundo y todo lo que propone, y con el enemigo, cosa que lo dice en Efesios capítulo 6, cuando habla de ponerse la armadura de la fe. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes celestiales de maldad. Entonces, esto es una lucha épica, esto es una cosa impresionante. Entonces Pablo dice:
tienes que mantenerte fiel, dando la batalla, ahí al pie del cañón, al pie de la cruz, en medio de la zanja, en medio de la pelea, hasta que el Señor venga, hasta la epifanía del Señor. Entonces uno dice, o sea que no, esto no se va a acabar hasta que el Señor diga, o nos vayamos. Y el Señor diga, venga, yo me lo traigo a usted antes y véngase para acá conmigo. Y como dicen, nos mandan pues al barrio los acostados a 2 metros bajo tierra o lo que sea. Pero mientras tanto esperamos la epifanía del Señor, la gran aparición. Y en el versículo 15 hay un dato importante porque dice aparición que a su tiempo, obviamente que en el griego la palabra no se repite en el versículo 15, sino dice la cual, en realidad literalmente dice, la cual a su tiempo mostrará. Pero para efectos de la traducción dinámica, vuelve a repetirse el término aparición que a su tiempo mostrará el Macarios. Él literalmente dice Macarios, el bienaventurado, el Macarios. Pero dice aparición que a su tiempo, y no utiliza el término griego cronos, sino kairos. Es decir, cuando llegue la oportunidad, cuando el Señor vea que es el momento preciso, la ocasión precisa, tan ahí llega. No va a ser antes, no va a ser después. De manera que podemos decir que se devanan los sesos en vano aquellos que se ponen a sacar números y cuentas para saber el día cronológico en que esto sucederá. Tiempo perdido. Porque fuerzas perdidas. ¿Por qué? Porque el término que se utiliza aquí, por lo menos en esta primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 15, es el término kairois idiois, que es en su momento, en el momento que él lo considere, en cuando él vea propicio, cuando él vea la oportunidad. No, pero ¿cuándo? Cuando yo vea la oportunidad. No, pero dígame el día y la hora, cuando sea propicio. En ese momento, y no es tanto cronológico, sino de oportunidad, ahí va a ser. Un café por eso que lo merece. Y entonces menciona 6 características a manera de atributos del Señor. Cuando comienza hablando de esa aparición o hablando de esa epifanía del Señor, cuando se va a mostrar por segunda vez entre nosotros con poder y gloria, lo califica como el bienaventurado, el Macarios, ¿sí? Soberano, rey de reyes y señor de señores, que uno de los reyes de Inglaterra, no sé si fue Carlos V, de España, Carlos V, o uno de los reyes de Inglaterra, que estaba reunido con su, ¿cómo se llama? Con su corte de caballeros y todas, de nobles, y estaba cayendo un palo de agua, pero un aguacero impresionante con truenos y centellas y relámpagos y todas las cosas. Y dicen que el rey se asomó a la ventana para ver la tormenta que estaba cayendo tan impresionante y el ruido ensordecedor que hacían los truenos y lo impactante de los relámpagos, y se volteó hacia los nobles y les dijo: ese, señores, ese sí es el Rey de Reyes. Yo no, yo soy un pobre diablo. ¡Ah! Un café por eso. Siempre que veo Rey de Reyes y Señor de Señores, me acuerdo de esa anécdota. Dice, entonces, habíamos dicho, el Macarios, el bienaventurado, soberano. 2, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, ni principio ni fin, que habita en luz inaccesible y nadie lo puede ver a menos que, como dice Pablo, esto mortal se ha vestido de inmortalidad y esto corruptible se ha vestido de incorruptibilidad. De otra manera, no podemos estar frente al Señor cara
a cara. Esta prácticamente es una doxología, es una, digámoslo, una adoración al Señor por la frase final con la que termina, diciendo, por lo menos ese versículo, ese pedacito, ese párrafo de la Epifanía, termina: a Él sea la honra, el imperio por los siglos de los siglos, que es sempiterno, ¿sí? Por los siglos de los siglos. Amén. Y está de una manera, digámoslo así, literalmente hablando, o literariamente hablando, perdón, acomodada en medio de todo un relato, una muy poética doxología que ha tenido previamente sus argumentos para ser manifestada por Pablo, hablando de la Epifanía, cosa que dice que a Pablo le impactaba sobremanera hablar de la Epifanía, lo movía a la adoración, porque hablar del Señor y hablar de la esperanza que tenemos en Él, de verlo de nuevo, que la muerte no nos va a separar de Él. La muerte no nos va a servir de obstáculo para ver al Señor. La muerte ha sido vencida. La muerte ha sido quitada de en medio. Es un paso más que necesitamos para ir a Él, porque la semilla, antes de dar el fruto grande, agradable y frondoso, tiene que morir en la tierra para poder ser ese árbol fenomenal. Entonces, ese Dios que nosotros tenemos, la muerte no, incluso la muerte nuestra, no lo detiene. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces, a Pablo lo apasiona o lo mueve a la adoración, a la doxología, a la epifanía del Señor. Él se mostró, ascendió a los cielos y volverá en una epifanía extraordinaria para que estemos todos con Él. Y entonces lo mueve a la adoración. Y dice: a Él, el bienaventurado, el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, se emociona Pablo en medio de la carta y pone allí esos argumentos, por supuesto, esos atributos de Dios que lo mueven a una adoración, y lo pone allí en medio de la carta, porque él continúa escribiendo, pero en ese pedacito como que se hiciera un paréntesis y dijera: Señor, quiero verte y espero verte. La epifanía y el estar cara a cara contigo me emociona. Bendito sea tu nombre y alabado seas tú. Nadie puede acceder a ti con este cuerpo mortal, pero te veremos, Señor. Te veremos. Y hacia ti vamos. Cada día estamos más cerca de ti. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué te produce pensar en la epifanía del Señor? En que vendrá de nuevo, en que nos vamos a encontrar cara a cara con Él. Y muchos me han dicho: me da miedo. ¿Por qué? Porque no he vivido de la mejor manera. Bueno, tiempo de reconsiderar y de rectificar. Hay quienes le tienen miedo a la muerte y le tienen miedo a encontrarse frente a frente con Dios, ante quien no podemos esconder absolutamente nada. Pero Pablo dijo: el justo por la fe vivirá. Hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Estamos listos para encontrarnos con Él. Que la epifanía y el encontrarnos con el Señor produzca, aparte de paz, produzca gozo. Y aparte de gozo, que produzca una adoración entrañable para darle la gloria al Señor. Padre, gracias por esta entrega que nos has dado hoy, por este mensaje, Señor, por tu palabra, por todo lo que produces en nuestro corazón. Es tu espíritu hablando a nuestro espíritu, dando testimonio que somos tus hijos, que estamos conectados, que estamos exactamente en el momento preciso y en la ocupación precisa para lo que fuimos creados. Bendito sea tu nombre, Señor. Te veremos cara a cara. Por ahora, aquí estamos, Señor. Cuerpos materiales que cada día nos acercamos más a la muerte, cada día se
deterioran más nuestros cuerpos, Señor, pero nos acercamos a encontrarnos contigo, porque has vencido la muerte y nos has dado ese regalo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Y podemos decir, Señor, que anhelamos tu epifanía. Señor, nuestras vidas, nuestras familias están en tus manos. Gracias por la bendición de hoy, gracias por el día de mañana, gracias por el fin de semana que llega, que tu bendición esté sobre todos nosotros. Guárdanos y guíanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy excelente y tiempo faltaría, como siempre, para seguir profundizando, pero bueno, sigue más. Fructífero día de hoy, mis amados, que sea un día de trabajo agradable y de gozo en el Señor. Mañana es viernes, día de graduación, no tendremos palabra y café, pero llegará el fin de semana, que sea un fin de semana en familia, vamos a la iglesia, vamos a congregarnos, vamos a honrar y alabar al Señor y nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.